feria internacional del turismo, Fitur. Hoy estamos aquí en nuestro informativo desde aquí, desde Fitur, para centrarnos en el sector turístico en un año clave para la recuperación tras la pesadilla de la pandemia. Sin embargo, las heridas del sector turístico español todavía no han cicatrizado. Sin ir más lejos, fíjense en la cotización de empresas turísticas españolas, como es el caso de IAG. Sigue cotizando por debajo de los 2 euros por acción cuando antes de la pandemia estaba por encima de 7. Así que hoy hablaremos con expertos del sector para descubrir cómo ha sido esa recuperación y todo el camino que todavía queda por recorrer. Y lejos del turismo, Davos sigue a pleno rendimiento. El gran mensaje de esta edición está siendo sobre la recesión, sí, pero más bien está siendo una confirmación de que la recesión se va a poder evitar, o que si no se evita va a ser leve y breve. Y el último en decirlo ha sido ni más ni menos que el propio canciller de Alemania, Olaf Scholz. Sin embargo, hoy desde el Banco Central Europeo también han hecho esa misma afirmación. François Villeroy, el gobernador del Banco de Francia y miembro del Banco Central Europeo, ha asegurado que no va a haber recesión en 2023 en la eurozona. Pero ojo, también ha dicho que la inflación va a llegar a su pico en este primer semestre. La cuestión es, ¿de verdad podrá la inflación bajar sin que haya una recesión que empuje a la baja los precios? Hoy hemos echado la vista atrás para ver si eso históricamente ha ocurrido también. Enseguida se lo contamos. Y para titular en Davos, el que nos ha dejado el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha hablado con mucha preocupación sobre la división entre Estados Unidos y China, que dice lideran los dos grandes bloques del mundo, Occidente y Oriente. Dice que esa división está causando uno de los grandes peligros para la economía mundial y que ha bautizado como la gran fractura. Dice que ese fenómeno es una grieta tectónica que crearía dos grandes modelos en el mundo, dos grandes monedas dominantes, dos sistemas de Internet y dos estrategias contrapuestas en asuntos como la inteligencia artificial. Enseguida les ponemos ese fragmento completo. Comienza ya el informativo de Negocios Televisión. Hoy comenzamos el informativo de Negocios Televisión desde aquí, desde Fitur, desde la Feria del Turismo Internacional más importante del mundo, aquí en Madrid, una feria que comienza en el día de hoy y se va a extender a lo largo de toda la semana para hablar de la recuperación del turismo. Y para ello están aquí más de 8.500 empresas representando a más de 131 países y con 755 expositores. Y es que el turismo desde luego está en el punto de mira en este año 2023. Bueno, la pandemia parece que ya se ha dado por terminada, por lo menos los efectos de la pandemia sobre el turismo, y supone un alivio para países que dependen tanto del sector turístico como es el caso de España. Eso lo van a ver muy claro con un dato, y es que fíjense que en 2022 el turismo supuso un sorprendente 61% del crecimiento del PIB de España. Más de la mitad del crecimiento, por tanto, de la economía de nuestro país vino por el sector turístico. Lo que también parece claro es que la pandemia no ha conseguido que la economía española dependa cada vez menos de ese sector turístico por los peligros que supone también tener esa fuerte dependencia. Sin embargo, las heridas del sector turístico parecen todavía no haber cicatrizado. Sin ir más lejos, les decíamos al inicio de este informativo, fíjense en la cotización de IAG. Cotiza un poquito por debajo de los 2 euros por acción cuando en algún momento antes de la pandemia lo hizo por encima de los 7 euros. Bueno, y es que después de la crisis del coronavirus ahora ha llegado otra crisis, la energética y la inflacionaria. Por eso hoy vamos a hablar con Mesa del Turismo de España, una asociación empresarial del sector turístico, para descubrir cuál es la realidad de este sector que ahora, bueno, ha dicho adiós al COVID, pero ha saludado, ha dicho hola a otra crisis. Tenemos con nosotros a Carlos Abella, secretario general de la Mesa de Turismo. Carlos, muy buenas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, aquí. Encantado de estar con nosotros. En este lugar tan emblemático, desde luego, la Feria de Turismo de Madrid. Y quería preguntarte un poco cómo está el sector turístico, ¿no? Para ir empezando un poco, dando los primeros detalles de cómo se encuentra el sector en un momento donde se está celebrando esta feria, como decimos, con tantísimos participantes. ¿Los hemos recuperado del COVID o todavía queda camino? Queda camino, es verdad que estamos en el buen camino y es verdad que el año 2022 ha cerrado con unas cifras más positivas incluso de lo que nosotros nos esperábamos. Se ha recuperado una gran parte de lo perdido, pero todavía, como bien decimos, nos queda camino. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, a nivel de tráfico internacional no está cerrado aún, pero estamos haciendo unas estimaciones de en torno a que nos habrán visitado unos 71 millones de turistas, que con relación al año 2019, que fueron 83 millones y medio, todavía es una caída de en torno al 15% y nos queda margen por recuperar, pero hay elementos positivos que nos hacen ser optimistas
no solo por lo que ya hemos vivido este último semestre del 2022, sino la evolución siguiente. Y es que vemos que en los ciudadanos el deseo de viajar no es que continúe intacto, es que se ha incrementado. Es decir, estamos viendo que a la población no le importa renunciar a lo mejor a obtener bienes de consumo, a cambiar de coche, a cambiar una televisión, pero no quiere renunciar al viaje. Aún así, es verdad, y lo mencionabas en tu introducción, tenemos unos riesgos y desde la Mesa del Turismo, precisamente, con todo ese optimismo que tenemos, pero nos toca ser un poco aguafiestas, simplemente comentando lo que es la realidad. Ha habido un incremento de costes importantísimo. Solo en el sector hotelero nosotros estimamos que el año pasado se han incrementado los costes entre un 25 y un 27%. Y a pesar de que las tarifas hoteleras han subido, pero han subido en torno al 6-8%, no más. No se pueden trasladar el total de los costes a la demanda porque perderíamos esa demanda. Carlos, también en la introducción yo ponía un poco de manifiesto con los datos que daba la preocupante, y permíteme la palabra, dependencia que tenemos en España del turismo. Por una parte es bueno, por supuesto, porque cuando el turismo va bien, pues efectivamente a España también le va bien. Pero claro, ¿qué pasa cuando hay una pandemia como la que hemos tenido y bueno, pues estamos viendo las consecuencias también en nuestra economía? ¿Deberíamos de reducir esa dependencia o al final, como no vamos a, o al menos por lo pronto esperemos tener una pandemia de las mismas características, esperemos, bueno, pues sigue siendo una baza positiva o a lo mejor es más bien una desventaja? ¿Qué opinas? Pues a ver, es decir, si lo vemos en términos generales, lógicamente no el sector turístico. No deberíamos de tener una dependencia de ningún sector que tenga un peso muy importante. Pero aquí a mí me gusta matizar. Es decir, el año 2019 el turismo representó el 12,4% del PIB y el 13% del empleo. Aportó un saldo neto positivo a la balanza de pagos de 46.600 millones de saldo neto positivo. Es decir, cuando hablamos de países que tienen petróleo y que su riqueza es el petróleo, nuestro petróleo es el turismo. Y el reducir esa dependencia, que yo no digo que no sea positivo, sin lugar a ninguna duda, pero no creo que pase por como lamentablemente nos hemos encontrado durante esta pandemia y algún ministro del Gobierno que ha calificado el sector turístico de bajo valor añadido y que tenemos dependencia. Yo creo que pasa por incrementar la actividad en otros sectores, no por penalizar la del sector turístico, que esa, afortunadamente, no solamente la tenemos ahí, sino que es la que nos ha sacado también de otras crisis anteriores. En la anterior crisis financiera del año 2008-2012, el sector turístico se convirtió en el motor de la economía que ha tirado el carro. Tú lo mencionabas antes, 61% del crecimiento del PIB corresponde al sector turístico. Ha sido el que más empleo ha generado después de salir de esta terrible pandemia y de esta terrible situación que hemos sufrido. Con lo cual, está muy bien que busquemos bajar la dependencia del turismo, potenciando otros sectores, pero nunca olvidándonos del sector turístico. Carlos, ahora también hay que pensar que tenemos otra crisis encima, ¿no? La de la pandemia, ya decía, que parece que al menos los efectos en el sector turístico ya se están mitigando desde luego muchísimo, parece que ya los estamos eliminando casi por completo, pero luego tenemos la crisis energética, que sobre todo por la subida de los precios de la luz también ha afectado pues a hoteles, restaurantes, por supuesto. ¿Cómo está el sector en ese sentido? Dabas las cifras de cuánto han subido los costes y bueno, también cuánto han subido por otra parte lo que ingresan, ¿no? Los hoteles, por ejemplo, las tarifas para bueno, pues quedarse en los hoteles, y claro, ahí hay una gran diferencia. Por lo tanto, esto puede ser una manera de ralentizar esa recuperación del sector turístico. Sí, sin lugar a ninguna duda. Es decir, aquí nos gusta diferenciar un poco en la recuperación de la demanda. La demanda se está recuperando bien, como decimos, pero otra cosa diferente es la rentabilidad de las empresas. Y además, la rentabilidad de las empresas, que se está viendo muy perjudicada por estos incrementos del alza de la energía, del coste del gas, de la luz, etcétera, por supuesto también de las materias primas e incluso de los costes salariales, de las negociaciones de los convenios, etcétera. Bueno, está muy bien, pero, repito, es imprescindible recuperar la rentabilidad, porque no nos podemos olvidar de que venimos de 2 años donde muchas empresas han estado sin facturar, asumiendo costes, con lo cual lo que ha crecido es el endeudamiento. Y evidentemente toda esa deuda, todos esos créditos, por mucho que el Gobierno haya destinado a los ICOs, que
hay que felicitarlo porque es verdad que nos han venido muy bien esas ayudas de los ICOs, pero no dejan de ser créditos que hay que devolver, que hay que amortizar y que para poder hacer frente a los costes que nos vienen con esos incrementos, más la devolución de toda esa deuda, es necesario recuperar esa rentabilidad. Por eso nosotros, es verdad, y repito, somos optimistas, creemos que el sector ha demostrado su resiliencia y que es capaz de salir adelante en cualquier situación, pero creemos que la recuperación real llegará entre este año y el próximo año 2024. Pues nos vamos a quedar con esas cifras. 2024 probablemente el año de la recuperación y sobre todo me quedo con ese titular de que nuestro petróleo es el turismo. Hablan de petrodólares cuando hablan de Arabia Saudí, de Emiratos Árabes. Bueno, nosotros tenemos turismo euros, ¿no? Podríamos decir, por trasladarlo a nuestra moneda y a nuestro principal driver de la economía. Carlos Abella, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Y nosotros vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria, pero volvemos enseguida porque desde luego estamos en pleno informativo y hay muchas noticias de las que hablar más allá de Fitur, el otro gran evento, sin ir más lejos, económico del mundo que se está celebrando esta semana, el Foro Económico Mundial de Davos. Volvemos enseguida, no se vayan. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Mensaje de ese Foro Económico Mundial que se está celebrando en esa pequeña ciudad de los Alpes suizos está siendo sobre la recesión, sí, pero más bien sobre el hecho de que pueda no haber recesión, sobre todo en un lugar, en Europa. El último en decirlo ha sido ni más ni menos que el propio canciller de Alemania, Olaf Scholz. Se trata de esa economía que tanto preocupaba, ¿no?, en 2022 por la elevada inflación que tenía y además también por la fuerte dependencia que tenía del gas de Rusia. Bueno, pues ahora dice Scholz, lo ha dicho en una entrevista a Bloomberg, que este año Alemania va a esquivar la recesión. Lo ha dicho, como decimos, unas declaraciones a Bloomberg y ha insistido en que está absolutamente convencido de este hecho. Scholz también ha dicho y ha sido claro sobre la posible guerra comercial entre Estados Unidos y China. Ha sido contundente, y Estados Unidos y Europa, perdón, ha sido contundente. Dice que está seguro de que ese conflicto no va a ocurrir y además Scholz también ha hablado del otro gran asunto que rodea a Alemania, si está o no de acuerdo con la respuesta europea que ayer anunciaba Ursula von der Leyen, una respuesta a la ley de reducción de inflación de Estados Unidos que en tantos aprietos parece estar poniendo a Europa. Algo que no gusta a Alemania es que la Unión Europea vaya a emitir más deuda conjunta, lo que podría implicar que a Alemania le cueste más dinero financiar esa deuda, bueno, más deuda para financiar también los subsidios de energía verde. Scholz ha sido bastante claro y hay suficiente dinero que se emitió en la pandemia y que todavía no se ha gastado. Marta Isern, cuéntanos qué es lo que ha dicho Scholz exactamente sobre la recesión en esas declaraciones a Bloomberg que ha hecho.
El canciller alemán Olaf Scholz y el ministro de Economía Robert Habeck están unidos en un mismo frente, tras dar confianza sobre la economía alemana. ¿Y cómo? Pues repitiendo, por activa y por pasiva, el siguiente mensaje. Alemania evitará la recesión en 2023. Dice Habeck que la mayor economía de Europa va a escapar por poco de la recesión este año, con un crecimiento económico ajustado a los precios del 0,2%. Para 2024 espera que Alemania crezca un 1,8%. Y en cuanto a la inflación, prevé un 6% para 2023 y un 2,8% en 2024. Aunque Habeck, hay que recordar, recientemente ha dicho que Alemania podría cerrar 2023 con una inflación por debajo del 5%. Este optimismo surge ante el mejor panorama que presenta la crisis energética. Alemania está superando la crisis este invierno mucho mejor de lo que se esperaba en un principio, y esto, por tanto, está alentando los ánimos y las perspectivas. Pero, como decimos, Olaf Scholz y Robert Habeck lo están aprovechando para proseguir con ese discurso mucho más optimista. Bueno, ese mismo mensaje sobre la recesión también lo han pronunciado hoy François Villeroy, el gobernador del Banco de Francia y miembro, por tanto, también del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, quien toma las decisiones sobre los tipos de interés. Insiste en que la eurozona debería esquivar una recesión este año y que la inflación general y también la subyacente probablemente toquen techo este semestre. Esto puede tener, claro, una doble lectura, y es que, por tanto, Villeroy básicamente todavía cree que no se ha tocado el techo de la inflación. Vamos a escuchar este fragmento de Villeroy hablando sobre la recesión y la inflación y enseguida lo analizamos. Should avoid a recession this year, which I wouldn't have said 3 months ago. And if I look at inflation, at least in Europe, it will peak very probably in this first half of the year, first on headline and then on underlying, excluding energy. That said, and this is my caveat, we must stay the course on our battle against inflation. It's not yet won. We will win it without any doubt. We will bring inflation back towards 2% by the end of 24-25. This is not only my forecast, this is our commitment as European Central Bank, but it's not yet done. So I would put it higher on the list. And perhaps my other point is also one challenge which is not on the list for banks. We speak about banks this morning, but the main challenge is non-banks, including their regulation. We will come back. Sin embargo, fíjense en ese mensaje de Villeroy, también en la dualidad que se incluye en él. Dice que no cree que vaya a haber recesión en el año 2023, pero que la inflación va a tocar un pico en la primera mitad del año y que va a bajar hasta el 2% a finales de 2024 o ya a principios de 2025. Básicamente, uno de los miembros del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo dice que cree que la inflación va a bajar sin necesidad de que haya una recesión que empuje a la baja esos precios, algo que para muchos es difícil de creer, y por eso hemos recurrido a la historia, a la serie de datos más larga que incluye momentos inflacionarios como el que estamos viviendo ahora mismo, que es la de Estados Unidos y esa época inflacionaria de los 70-80. Bueno, pues aquí fíjense en el gráfico que les vamos a poner en pantalla. Ha habido un poco de todo, ha habido momentos donde el pico de inflación se ha dado en plena recesión, lo que hemos identificado como círculos rojos, pero también hay momentos en los que la inflación ha tocado un máximo y ha empezado a caer sin estar en una recesión, que es lo que está indicado con esos círculos rosas que ven en el gráfico. Sin embargo, fíjense en las caídas verdaderamente fuertes, que son las que ocurren en recesión, cuando vemos esas barritas que son grises, las que ocurren justo en esos círculos rojos. La cuestión entonces es si en este caso, en el caso actual de 2023, vamos a corregir lo que dice la historia y que ese último pico que vemos a la derecha del todo del gráfico, que representa el momento actual, se mantiene con ese círculo rosa, es decir, baja la inflación sin una recesión o acaba convirtiéndose en un círculo rojo, porque es la recesión la que en algún momento llega para empujar a la baja esos precios. Bueno, y hay muchas cuestiones, desde luego, todavía en Davos de las que tenemos que hablar, cuestiones geopolíticas también que se han dado en Davos, cuestiones geopolíticas que se han dado fuera de ese Foro Económico Mundial, pero antes queríamos también hacer un paréntesis en el informativo y en toda esta sucesión de noticias para pausar y hablar del mercado, del momento actual de los mercados financieros. Lo vamos a hacer con AllianceBernstein. Tenemos a Arnaud Monnier, que es jefe de desarrollo de negocios de renta fija en AllianceBernstein. Arnaud, thank you so much for being here in Negocios Televisión. Thank you for having me.
Arnaud, I wanted to ask you the first question. Has Sure. AllianceBernstein a different view from the market about the central banks, Federal Reserve and ECB, for their actions in 2023? Well, I would say that the central banks have, of course, committed to further rate increases. We believe that the period of aggressive interest rate hike and the related shocks for investors are likely to be over. So that's the good news for investors, I would say. And so in the US, we agree generally with the market that interest rates in the short term should peak around 5%, in Eurozone around 3 to 3.5%, and in the UK around 5% as well. The difference between our view and maybe the market view is, for instance, in the US, the market is starting to price a potential rate cut as early as Q3 this year. And we think this is a bit aggressive or a bit optimistic, whatever way you want to put it, because we think that the Fed will not cut rates until they see prolonged progress on the inflation front. And what you see in the US is that US wages and the job market in the US is still very strong. And this is fueling inflation, inflation from wages. And so again, it's going to take time to see real progress on inflation. And so we are more likely to see, in our opinion, rate cuts in the US toward the very end of this year, or maybe at the beginning of 2024. In Europe, it's a slightly different story. The market is pricing interest rates to increase at the beginning of this year and then to stabilize. We think that we could have a good surprise, maybe the ECB cutting rates in Q3 or in Q4, because growth is going to slow down materially in Europe, even though the German Chancellor is trying to be positive about that. But we think that the fight from inflation could tilt toward the fight for maintaining some growth. And so that could maybe lead to a good surprise and a potential rate cut in Europe by the end of this year. Arnaud, specifically about European interest rates, is it a good time to take more duration or interest rate risk now that rates have risen? And where do you see opportunity here in Europe? Sure. So look, I think our game plan for duration and interest rate risk at AllianceBernstein in the short term for Europe is to remain quite cautious. We don't want to increase our duration too much. The main reason is you still have a fairly hawkish tone by the ECB, but you also have a number of technical factors that could come negatively impacting the market. The first one is you can see that the UK and the European governments have a lot of funding needs. It's increasing significantly. And so the issuance of bonds by those governments is going to increase the supply of bond at the same time when the ECB is buying less, is terminating quantitative easing, and is starting to implement quantitative tightening. So the supply of bond will be quite unprecedented and will create some uncertainty about how the market will digest such a volume. There is also another technical factor, is that overseas investors like Japan are probably going to be less attracted by investing into European bonds, because as we saw from the Bank of Japan, the yield curve control has been somehow adjusted. And so interest rates in Japan has increased. And so there are more, let's say, domestic bonds in Japan are more attractive to domestic investors, and they are less likely to go to Europe, for instance, for yield. So all these technical factors make us a bit concerned that there could be more interest rate pressure on the short term. Now, as I mentioned, when we move toward the end of the year, when the central bank maybe needs to take into account the slower growth in Europe, we are actually going to be a bit more positive on duration, and we will likely increase our interest rate risk. Maybe after the summer is probably a good time. When we think a bit more specifically where we like to take duration, well, what we note is that in some peripheral countries like Spain, Ireland, there is very strong quality here. Now they are trading at the same price as the French government bonds, for instance. So what you see is more Italy being a bit the laggard here in terms of potential yield. Basically, Italian yields are increasing when the bond yields are increasing, but the Italian yields are increasing much faster and much higher. And so we think that we have to be a bit cautious on Italy on the short term, but maybe, as I said, when we move to the second part of this year, if interest rates are going to probably be
under less pressure, then maybe Italy can be another opportunity. Are not as most economies are forecasting a recession in Europe for 2023. Are you positive on European credit assets versus another global opportunities? Absolutely. I think, well, we look at a few things when we consider European credit market. The first one would be valuations, obviously. And what we see when we compare European credit yields with the same yield in the US, adjusted for the cost of hedging the currency, we see there is a good premium for European credit over their counterparts in the US. And that really reflects the sentiment by the market that the economy in Europe is going to be weaker than in the US. That being said, when we look at the credit fundamentals of European issuers, when I say credit fundamentals, I mean operating margins, I mean net leverage, I mean interest expense coverage. Well, we see that they remain very healthy, at very healthy level. And so we will see some deterioration about these credit metrics, but they start from such a high and healthy level that we are not so concerned about massive downgrade or even default risk in Europe. So basically, it's true that credit spreads in Europe have tightened quite significantly in Q4, so valuations are less provocative than 4 or 5 months ago, but they do remain above average levels, so we still advocate an allocation to European credit. The European high-yield market in particular seems vulnerable to a recessionary environment. Do you expect default rates to increase meaningfully? Well, we do not disagree with the need to be cautious with high-yield investment at this juncture. There will be an increase of default rate, but it's important to note that we are currently near 0% default following the spike we saw during COVID. So we do anticipate in European high-yield default rate to increase to, let's say, 2 to 3% annualized rate over the next 18 months to 2 years. It's still below the long-term average of default rate for the European high-yield market, which is around 4%. So to protect against that, what we do is we go on the safer end of the high-yield market, the BB rated names, even triple Bs, between triple Bs and double Bs. And we like to select high-yield sectors that are very robust, again, in terms of credit fundamentals, like subordinated debt of banks. We think European banks are very well capitalized, and even though it's going to be a volatile market, we think that they have sufficient buffer for us to invest in this part of their capital structure. So overall, we do believe that there are some part of the European high-yield market which is solid. We do avoid, on the other end, more cyclical names, more cyclical industries that are obviously going to be impacted by slower growth in Europe. Thoughts, what is the most efficient way to think about investing in Europe according to AllianceBernstein? Well, according to us, really you need a strategy, or let's say a portfolio construction which is going to be very flexible, first in terms of duration management. As I mentioned earlier, again, you want to be quite prudent at the beginning of the year and then maybe more pushing your duration toward the end of the year. So we advocate strategies that are not hugging a benchmark, that can adjust duration dynamically based on interest level, but also based on the need to mitigate credit risk that you take in your portfolio. And so in 2022, last year, we saw both interest rates and credit investment performing poorly at the same time. And it's pretty rare that you don't have the normal correlation between safe assets and risky assets. What we expect for this year, we do expect this correlation between safe assets, or let's say the negative correlation between safe assets and risky assets to normalize. And so for us, if you're going to buy some credit assets in your portfolio, you need also this combination of duration to perform well. So again, we think a European credit allocation makes sense. A selective European high yield allocation makes sense, but you want some duration and you want a portfolio strategy that allows you to combine this duration and credit risk at the same time. Arnaud Mounier, thank you so much for being here in Negocios Televisión. Have a good day. Have a great day. Thanks.
Y bueno, nosotros seguimos aquí en Fitur, lo están viendo, estamos en plena Feria de Turismo del Turismo Internacional aquí en España, en Madrid. Es la Feria Internacional del Turismo más importante del mundo y desde luego que es un año clave para este turismo, pero también lo es para la economía, y por eso esta misma semana también se está celebrando bastante más lejos, en Suiza, concretamente en la ciudad de los Alpes de Davos, ese foro económico mundial donde se están reuniendo casi 3.000 personas, 3.000 líderes económicos, empresariales, banqueros centrales, políticos, desde luego para hablar de muchas cosas. Pero no solo se habla de economía en Davos, otro de los grandes temas, por supuesto, es la geopolítica. Y ayer, por ejemplo, resonaron mucho esas palabras, esas declaraciones de Sanna Marin, la primera ministra de Finlandia, que dijo, bueno, pues que no había otra opción para la guerra que no fuera la victoria de Ucrania, porque si Rusia ganaba, iba a pensarse que podía tener la capacidad de invadir otros países. Bueno, pues hoy el ministro de Exteriores ruso ha respondido a Marin. Lavrov ha dicho que Rusia va a tomar, ojo, las medidas militares correspondientes en el caso de que Finlandia y Suecia se unan a la OTAN. Parece que ya queda bastante menos tiempo para que estos dos países se unan. Turquía todavía no está por la labor, pero realmente pues sería el principal escollo que hay. Sin embargo, eso sí, no hay detalles sobre a qué tipo de medidas militares se refiere Sergei Lavrov con este mensaje. Hoy Lavrov también ha hablado de otros asuntos, también ha dicho que están dispuestos a responder a las propuestas occidentales sobre Ucrania. Sin embargo, eso sí, una de cal y otra de arena, porque dicen que no ven esas propuestas como algo serio. Y por cierto, Guterres, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha dicho que no ve la posibilidad de que haya negociaciones serias entre ambas partes y considera que no va a haber un fin de la guerra en el futuro inmediato. Y bueno, para titular en Davos, por cierto, que nos ha dejado precisamente el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha hablado con mucha preocupación de la división que hay entre Estados Unidos y China. Dice que lideran los dos grandes bloques del mundo, Occidente por un lado y Oriente por el otro. Y dice que esa división está causando uno de los grandes peligros para la economía mundial y que ha acuñado como la gran fractura. Quédense con esas tres palabras, con esa frase, la gran fractura. Dice que ese fenómeno es una grieta tectónica que va a crear dos grandes modelos en el mundo, dos grandes monedas dominantes, el dólar y por otro lado el yuan. Dice también que va a crear dos sistemas de Internet diferentes y dos estrategias contrapuestas de temas tecnológicos, como puede ser desde luego algo estratégico como la inteligencia artificial, e insisten que eso último bueno, pues es lo último que necesitamos y que tendría un coste concretamente de 1,4 billones de dólares el hecho de que haya ese enfrentamiento directo entre Estados Unidos y China. Y ojo, porque recurre también a términos más literarios para advertir de las consecuencias que podría traer un enfrentamiento directo entre estos dos países. Habla de lo que se conoce, y apúntense el término, la trampa de Tucídides, que se refiere al momento en el que dos grandes potencias, una en ascenso, como puede ser China, y otra en declive, como puede ser Estados Unidos, se enfrentan. Les dejamos ese fragmento de las declaraciones de hoy de Antonio Guterres. Corremos el riesgo de lo que he denominado la gran fractura, la disociación de las dos principales economías del mundo. Una grieta tectónica que crearía dos conjuntos diferentes de normas comerciales, dos monedas dominantes, dos internets y dos estrategias contrapuestas en materia de inteligencia artificial. Y eso es lo último que necesitamos. El FMI informó que dividir la economía mundial en dos bloques podría reducir el PIB mundial en unos 1,4 billones de dólares. Hay muchos aspectos en los que las relaciones entre Estados Unidos y China divergen, especialmente en cuestiones de derechos humanos y en algunas cuestiones de seguridad regional. Pero pese a ello, es posible, de hecho es esencial, que ambos países mantengan un compromiso significativo en materia de clima, comercio y tecnología para evitar la disociación de las economías e incluso la posibilidad de una futura confrontación. Para los historiadores que nos estén escuchando, debemos evitar una secuela en el siglo XXI de la así llamada trampa de Tucídides. Bueno, y por cierto, hablamos ya de mercados, concretamente de los bancos centrales, del Banco de Japón, porque hoy ya terminaba esa reunión de política monetaria ordinaria, como siempre, terminaba en el día de hoy y había muchísima especulación, pero finalmente Kuroda, el gobernador del Banco de Japón, ha preferido tirar de conservadurismo y no ha hecho absolutamente nada. El Banco de Japón ha terminado esa esperada reunión sin ningún cambio en su estrategia ultralaxa de política monetaria, es decir, que al final no ha tocado ni un solo pelo de esa política
política de control de la curva de tipos de Japón. Hace unos días les decíamos incluso que el mercado esperaba que subiera el famoso límite máximo de rentabilidad del bono japonés a 10 años desde el 0,5% actual, que por cierto ya subió en diciembre, hasta el 0,75%, es decir, 25 puntos básicos. Sin embargo, a pesar de que al mercado le ha dado igual ese límite, incluso en los últimos días teníamos cotizaciones del bono a 10 años por encima del 0,5% de rentabilidad, el Banco de Japón no ha hecho nada y Kuroda, de hecho, por ejemplo, ha respondido al mercado y ha dicho que, es natural que los mercados hagan sus predicciones, pero que no es necesario que eso coincida con las que tiene el Banco de Japón. Además, Kuroda también ha entonado el mea culpa que, por cierto, no hemos visto entre otros banqueros centrales. Ha dicho y se ha lamentado por no haber podido situar la inflación en el objetivo del Banco de Japón, en el 2%, recuerden, casi está al doble, está en el 3,7%, así que ahí tienen ese lamento por esa parte del Banco de Japón. Y nos vamos ya a cuestiones energéticas, porque parece ser que China ha vuelto a escena en el panorama energético. La Agencia Internacional de la Energía cree que China va a impulsar la demanda de petróleo a niveles récord en 2023, y ya saben lo que eso implica para el precio del crudo, que va a subir y de qué manera. Habrá que verlo finalmente, porque ayer, por ejemplo, lo que nos decía Rusia en un informe era que el petróleo, el Brent concretamente, se iba a disparar hasta los $100 el barril y que, por tanto, el efecto al tope del petróleo ruso, desde luego que no habría existido. Marta Isern, cuéntanos todo eso que tiene que ver con China, Rusia y el petróleo, desde luego. Bank of America espera unos precios del gas en 70 euros el megavatio hora, aunque en un escenario más optimista, esos precios, según prevé la firma, podrían llegar a los 30 euros. Desgrana tres hipótesis. En el escenario central, la referencia europea del TTF holandés se situará en una media de 70 euros el megavatio hora, pero la debilidad de los balances de los países al noroeste de Europa debería llevarlos por debajo de los 60 euros de media en el segundo trimestre del año, antes de que las tensiones en el mercado del gas natural licuado comiencen a elevar de nuevo los precios hacia los 80 euros en el cuarto trimestre. En su escenario más bajo, los precios van a promediar los 40 euros, impulsados por un invierno cálido y persistente en Europa, y podría incluso bajar a los 30. En su escenario más alto, las temperaturas bajan más en invierno y los precios se recuperan de los mínimos del primer trimestre de 2023, con una media anual de 90 euros. La austeridad de la demanda, tanto en las zonas de distribución local como en la industria, la amenaza del aumento de la capacidad de las energías renovables y la posibilidad de una mejor generación nuclear e hidroeléctrica presentan riesgos bajistas para la demanda, según Bank of America, y los precios del gas también nórdicos en 2023. Sin embargo, unos precios de gas más bajos y sostenidos podrían fomentar un mayor cambio del carbón al gas en todo el mundo. Además, también hay que mirar a la reapertura de China, que podría reactivar la demanda asiática de gas natural licuado al contado, ausente en gran medida cuando los precios del gas se dispararon en 2022. Bueno, esta era otra pieza que nos había preparado nuestra compañera Marta Isern, porque ayer ya les comentábamos que Robert Habeck, el ministro de Economía alemán, celebraba que los precios del gas se hubieran situado en el entorno de los 55 euros y decía que era un escenario inesperado, que no se esperaban que bajara tanto el gas. Sin embargo, desde Bank of America han ido más allá y lo que nos contaba Marta, que creen que va a haber más caída de esta materia prima y que incluso el gas va a retroceder hasta los 30 euros el megavatio hora. Bueno, y vamos ya con la última entrevista de este informativo para hablar más bien de mercado, de lo que les hemos contado sobre la recesión, la inflación, de cómo puede afectar todo esto a los mercados, si realmente sin recesión vamos a tener esa bajada en la inflación que estamos teniendo en todo el mundo y sobre todo en Europa, como ha dicho hoy François Villeroy. Vamos a conectar ya con Rafael Ojeda, analista macro global de Fortes Funds y CAF. Rafael, muy buenas. Hola, buenas. Bueno, Rafael, desde luego que en el día de hoy miramos a la recesión, miramos a todo lo que se cuece en Davos, también en Fitur, porque estamos aquí, estamos haciendo este informativo desde la Feria Internacional del Turismo que se celebra en Madrid, una de las ferias más reconocidas en todo el mundo para hablar precisamente del sector que más apoya desde luego a la economía española. Pero claro, cuando hablamos de economía, desde luego que nos tenemos que centrar también en la inflación, porque afecta a todos los sectores, incluido también el del turismo. Y me quiero centrar sobre todo en una especie de dicotomía
dicotomía que parece haber ahora en el mercado, que muchos, Scholz, Habeck, por ejemplo, y también François Villeroy, que al final es miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, uno de los que toma las decisiones sobre los tipos de interés, dicen que ahora no hay recesión, que no va a haber recesión en Europa en ese 2023. La pregunta es si consideras, por ejemplo, Rafa, si vamos a poder bajar esa inflación, porque todos están de acuerdo con que el pico ya lo hemos visto o lo vamos a ver en breve, si vamos a poder bajar esa inflación sin que haya una recesión. ¿Qué opinas? Yo creo que no va a ser así. Yo creo que vamos a poder bajar la inflación, pero generando una recesión. En Estados Unidos lo tienen claro, van a seguir subiendo los tipos de interés, lo que haga falta para acabar con esta tremenda demanda que tienen interna y bajar la inflación, y van a generar una recesión. En Europa va a ocurrir exactamente lo mismo. Una cosa es lo que técnicamente los políticos dentro de la Comunidad Europea y los ministros de Economía de los Estados quieran hacernos creer, y otra cosa es lo que realmente va a suceder. Yo no creo que Alemania vaya a crecer al 0,2%, porque la realidad es que se está haciendo una premisa, y es que el precio del petróleo se va a mantener en los precios en los que está, cuando la realidad es que el precio del crudo va a subir desde los 70 a 75 dólares en los que está a niveles de 90 a 95. Solamente el incremento del coste energético va a generar más inflación, y por tanto la inflación va a subir, la subyacente no está fácilmente controlable, y por tanto va a haber que subir los tipos de interés para poder controlar la inflación. Eso nos va a generar una recesión. Por tanto, yo soy bastante cauto con estas declaraciones y no termino de creerme lo que comento. Efectivamente. Y bueno, por otra parte, hablando de inflación, hoy teníamos un dato muy importante, igual que la semana pasada teníamos el IPC de Estados Unidos, hoy hemos tenido el de la eurozona. 9,2% de inflación, baja, cumple expectativas exactamente al dedillo, como teníamos la semana pasada con Estados Unidos, pero tenemos la parte de la subyacente. Pasa un poco lo mismo en todo el mundo, ¿no? Que parece que la subyacente todavía no ha echado el freno, igual que la general. ¿Cómo has visto estos datos de inflación en la eurozona? ¿Deberíamos tomárnoslos como positivos o, bueno, quizá tenemos que centrarnos también en las señales negativas o de alerta que nos está mandando también la inflación subyacente, Rafa? Es que yo creo que nos estamos haciendo trampas al solitario. Es decir, cuando la inflación era muy alta, echábamos la culpa a los costes energéticos de Rusia, y lo que nos centrábamos era que la subyacente era baja y por tanto no nos teníamos que preocupar. En el momento que la inflación ha caído, porque han caído mucho los costes energéticos, sobre todo del precio del petróleo, pero ha subido la subyacente, ya nos olvidamos de la subyacente y nos centramos en la general. Pero realmente lo importante de la subyacente, porque como dicen en Estados Unidos, es muy pegajosa y mucho más difícil de controlar. Entonces, la inflación general ha caído porque ha caído mucho el precio del petróleo, pero es que mucho más recorrido de bajada no tienen los hidrocarburos. Por tanto, para poder bajar la inflación al ritmo que quiere la Reserva Federal y que quiere el Banco Central Europeo, hay que bajar la subyacente, que es mucho más difícil de controlar. Entonces, yo creo que la única manera de bajarla es subiendo tipos de interés y, por tanto, generando una recesión. Por tanto, yo considero que la situación es bastante más complicada. Y si es verdad que China este año va a incrementar su demanda de petróleo y, por tanto, va a subir el precio del crudo, resultará mucho más complicado porque subirá la inflación. Por tanto, yo considero que hay que centrarse mucho más en la subyacente, que es mucho más pegajosa. Lo que ocurre es que los políticos tienden a quedarse con el factor que más interesa en cada momento. Bueno, pues nos quedamos con eso. Rafael Ojeda, analista macro global de Fortes Funds SICAV. Nos quedamos sin tiempo, seguimos aquí en Fitur, desde luego pendientes al turismo y sobre todo a la economía. Rafa, muchísimas gracias como siempre. Muchísimas gracias. Y bueno, nosotros nos despedimos ya, pero desde luego que no dejamos de mirar a la economía y al turismo, porque como nos decía Carlos Abellá desde la Mesa del Turismo, que ha estado aquí con nosotros al inicio de este informativo, no hay que olvidar que el turismo es como nuestro petróleo, ¿no? Al final hay grandes países en el mundo, como por ejemplo Rusia, que tienen pues esa gallina de los huevos de oro, el petróleo, y con ello básicamente hacen y deshacen sabiendo que tienen el poder, y es lo que ha intentado hacer Rusia hasta ahora. Y dice Carlos Abellá que bueno, nosotros lo que tenemos, nuestro petróleo, es el turismo. Así que bueno, pues nos quedamos con eso, sobre todo en un momento en el que seguimos hablando del petróleo, de esa subida de los precios del petróleo que podría haber este año, teniendo en cuenta el aumento de demanda que puede haber también en China por esa reapertura. Desde luego muchos frentes abiertos, y sobre todo abiertos en Davos, también en esa ciudad de los Alpes suizos, donde se está hablando mucho de que no va a haber recesión en Europa, pero aún así la inflación va a bajar, algo que la historia
bueno, pues nos dice que no suele ocurrir. Habrá que ver si ahora corregimos a la historia y hacemos de nuevo también historia. Nos despedimos ya de este informativo celebrado aquí en Fitur, en Madrid, en esta Feria Internacional del Turismo, y volvemos ahí al plató para que comience Rolling Stocks enseguida a las 3 de la tarde con Marta Isern, como siempre. Muchísimas gracias.